Bueno, ahora Silvana nos va a compartir algunos fragmentos de su novela, ¿Cómo así que no? cuando quiera Silvana. Bueno, ¿cómo no? Bueno, un poco la trama de la novela es como bastante circular, ¿no? Porque son tres historias distintas que se van relacionando a medida que pasa. Entonces la novela tiene una pequeña trampa. Por eso también Ah, el título adrede que le puse. En realidad el título de la novela nace de la poesía que marca la novela, que es escrita por uno de los personajes escribe ajá. este poema que hace puntapié a su conflicto. ¿No? Entonces uno como lector va leyendo tres historias que en apariencia no tienen relación, pero después te das cuenta que hay un porqué. ¿No? Entonces hay un experimento de base, que es que es la parte donde yo un poco digo que coqueteo con la ciencia ficción, donde Ujú. hay una doctora y una especialista, una neuróloga, que frente a una mala situación de su hijo está pasando por un momento bastante complejo, bastante delicado, Sí. ella con un invento de avanzada, sí, un invento futurista obviamente, podés insertar un chip en la cabeza de las personas y guionar de vuelta tu vida. Entonces vos podés armar guiones nuevos de aquello que vos te hubiese gustado que se contara de otra forma. Viste que Ajá. por ahí hay situaciones en la vida en que vos decís, ¿y si yo hubiese hecho esto? Sí, ¿O cómo me hubiese gustado que esto se hubiese dado así, no así? claro. Bien, entonces esta doctora lo hace posible. Entonces le Ajá. permite a la persona que voluntariamente escriba el propio guión de su vida y lo Ajá, inserta en bueno. su cabeza en forma de recuerdo para que de ahí en adelante esa persona pueda seguir la vida sin trauma. ¿Sí? O sea, se borran los traumas y se reemplazan por recuerdos positivos, pero obviamente eso tiene un costo. Eso Ajá, siempre va a tener un costo porque claro. es algo bueno, que por algo están, ¿no? Las vivencias desafortunadas Sí, o que nos marcan, por sí. algo están, ¿no? No se puede luchar contra eso. Entonces esta doctora asume ese papel en nombre del hijo. ¿No? Entonces empieza a guionar la vida del hijo y ahí Ujú. empieza este juego de manipulación y de violencia psicológica que me fue como atrapando, ¿no? Y yo me ponía a pensar en cómo nosotros hoy en día estamos atravesados por cuántos discursos sociales, cuántos discursos filosóficos, cuántos discursos holísticos que de alguna manera te están diciendo cómo pensar, qué pensar, hacia dónde direccionar, qué Sí, hacer con tu mente, qué hacer con tu psiquis, qué hacer con tus energías. Entonces también siento que a veces son como mecanismos de manipulación, ¿no? Que te sí, sí. van en algunos casos o quitando responsabilidad o en otra inyectando matrices y formas de ver Sí, las cosas que a veces pueden jugarte en contra. Entonces, sí. todo ese mundo y toda esa idea a mí me hizo mucho ruido. Yo decía, bueno, y si esto se transforma en una novela, ¿cómo sería? Ujú. ¿No? Entonces, un poco el fragmento que yo había seleccionado, son dos en Sí. realidad. El primero es la crisis que tiene esta madre, Ajá. ¿no? Que es el momento en que ella va a decidir hacer el experimento con su propio hijo, ¿no? Porque ella Bien. un poco no estaba un poco reacia a tocar ese límite, pero frente a una Ajá. situación desesperante decide que va a romper esa regla, ¿no? Entonces ella se queda sola en la vida frente a su hijo y su hijo no sigue el camino que ella quería que Ah, siguiera. ¿No? Entonces también está esa expectativa de madre de decir, bueno, no, sí, es el hijo que no fue, pero que yo quiero que sea. sí. Entonces, arbitrariamente empieza a direccionar la mente de su hijo, ¿no? Entonces, en una de las partes dice que es el final del segundo capítulo, que empieza a contar la historia de ella. La novela son 6 capítulos y en Ujú. cada capítulo se cuenta la historia de estos tres personajes, ¿no? Y en el Bien. último se engancha, ¿no? Y ella dice, al quedarme sola, tomé las riendas. Levanté una muralla frente a todo consejo. Armé mi vida en función del trabajo, del ascenso al que aspiré desde el momento en que llegué a este instituto y mi varón. Muchos me tildaron de madre sobreprotectora, condescendiente, pero poco me importaba. Únicamente yo sabía el peso de mi calvario, nadie más que yo. Y ahora otra vez te lo pedí 1.000.000 de veces. Con él no. No me escuchaste. Me niego a verlo caer, a dejar que se desintegre, desoiga mis caricias y se endurezca su piel. A él no voy a perderlo, de él no voy a apartarme.
Podés condenarme a ser la eterna Sísifo levantando la piedra 1 y 1000 veces para que vuelva a caer. Acepto ese juego, pero en mi descenso a los infiernos encaminaré su barco hacia la oportunidad que se nos negó. Haré valer mi don, mi inteligencia, porque en este mundo de lógicas y rituales urge volver a los tiempos primigenios. Les quitaré la antorcha a los dioses para entregársela a los condenados sin juicio, y el fuego es para él, para que escriba con letra derecha lo que vos, Dios mío, no quisiste escribir. ¡Wow! ¡Qué Es fuerte! fuerte, sí. Es Sí, una de las partes más fuertes de la historia y que también a mí sí, me costó mucho escribirla, ¿no? Porque decía, bueno, es claro. una mujer que le está cuestionando a Dios y Ujú, se está negando hacia un destino que el propio hijo construyó, pero que ella lo toma sí, desde el lugar de madre culposa, ¿no? Entonces, claro. sí, esa escena es como Sí, wow. bastante fuerte, Está bastante bien. fuerte. Y después, bueno, tenía ya otra, como una parte más final, que es más de reflexión, donde uno de los personajes, después de que suceden todos los hechos en la novela, no quiero spoilear, ¿no? Pero Claro. tienen un curso, este personaje, que es el que acompaña a la doctora, que es su asistente, Ajá. reflexiona un poco acerca de cuáles son las trampas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, por eso es Bien. sin dioses ni trampas. Un poco esto de Ajá. sin dioses ni trampas tiene que ver más que con nuestra concepción de Dios, sino con todos estos dioses actuales, todas estas deidades actuales que Sí, nos están rodeando, desde los discursos sociales, desde la neurociencia, desde la fe, desde la religión, desde las corrientes holísticas, ¿no? Esto como claro. que hay un montón de tendencias que nos están Sí, diciendo sí. cómo actuar, cómo pensar, Ujú, y muchas veces, ¿no? Caemos en esa trampa si no estamos seguros sí, de seguro. quiénes somos, ¿no? Entonces, Somos por eso, influenciados. Sí, exactamente. Entonces, sí, todo este sí. sistema de manipulación me pareció sumamente exquisito, más en un tiempo actual donde los vínculos, ¿no? Están perdiendo esta cuestión de reciprocidad. Hay mucho ego, hay Ujú, mucha cuestión egoica. sí, Yo por un sí. lado, yo por el otro, me alejo si no puedo estar con vos, me acerco en demasía. Entonces, un poco quería también tocar ese tema de la violencia Bien, psicológica, ¿no? sí. Y este personaje en el final dice, siento que la gran trampa de este tiempo es la incoherencia entre lo natural en cada uno y las tiaras hedónicas. Seres que sí quieren amar, que están dotados para lograrlo, pero que se alarman frente a las demandas necesarias, al ceder para crear juntos los proyectos sostenidos. Estamos aprendiendo que la supervivencia es individual, que debemos soltar lo que pesa, que la única obligación es para con nosotros mismos y lo creemos. Nos convencemos de que podemos seguir adelante sin mirar atrás, que la memoria se borra con la distancia, que no hay consecuencias en lo que decidimos olvidar, pero siempre hay. Nadie te debe nada y tú no le debes nada a nadie, me permito cuestionarlo. Todos le debemos algo a alguien. La vida, la crianza, la oportunidad, la presencia. Somos responsables del jardín que cultivamos, como así también de revolotear en patios ajenos. Y en ambos casos hemos de pedir y conceder el permiso y la bondad. Le debemos al que nos aprecia y nos cuida, al que nos despide con el corazón roto y nos deja respirar en el duelo, al que dirige caminos y respeta rangos, al que busca nuestra ayuda y comprensión. El ámate a ti mismo tiene que dejar de imponerse si existe un no anulando el verbo. Basta de pedirles a quienes han atravesado el maltrato, el engaño, la violencia, que se quieran cuando no tienen un parámetro, cuando no lo han vivido aún deseándolo. Resulta imposible ir hacia adentro y florecer desde la introspección únicamente con semillas potenciales. Las mismas han de ser visibles, tangibles y externas. Estarán en los ojos y en las manos de los demás, en el saludo, en la mirada, en la reparación, en la continuidad, en la validación. Solo así se sabrá de qué se trata y será más sencillo relacionarnos sanamente. Ni la soledad ni la autosuficiencia son graneros de autoestima, conducen al camino de la desolación y el egoísmo. Y en esa omnipotencia inútil nos vamos convirtiendo en piedras, piedras rígidas a la respiración de la tierra y sin el polvo que nos dio el origen. Bellísimo, bellísimo, me encanta. Sí, han sido temas como muy complejos de tratar, Claro, muy personales en alguna medida,
pero también yo decía, bueno, sí, vamos a tocar el tema de la violencia psicológica, del destrato, de alguna manera también del egoísmo, de la manipulación, bueno, tenía que hacerlo desde otro lugar, o sea, no solamente desde quizás lo anecdótico, sino decir, bueno, tengo que contar una historia más abarcativa, tengo que contar muchas historias, no Ujú. solamente la de un personaje, ¿no? Y algo que me gustó y que fue un desafío también para mí hacerlo, no es instalar el concepto de víctima y victimario, ¿no? Claro. No instalar el concepto de vos sos culpable de y yo soy la víctima Ujú. de, sino bueno, todos en esta red tenemos algo, Sí, aportamos algo y bueno, somos a y la veces, claro, responsabilidad la tenemos y todos, somos cada producto uno, de un sí. sistema, ¿no es cierto? De un sistema social, de un sistema discursivo, que bueno, hoy en día moldea muchas mentes, muchos corazones y es necesario por ahí volver a lo primigenio, ¿no? Volver al origen, Sí, a la humanidad compartida que siempre hablamos. exactamente, sí. Así que bueno, la novela va por ese lado. Bueno, Silvana, ha sido un No, un placer placer para mí, escucharte y un bueno, placer para espero mí. que hayan disfrutado este momento y que nos veamos Gracias. de nuevo. Sí, Y así será. Con nuevas publicaciones, nuevos emprendimientos, allá seguro. vamos. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias, Nati.